Martes 13 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones resolverá con prioridad actas observadas sobre candidaturas que pasen a segunda vuelta. Hoy en la entrevista del día, sepa todo sobre la dispensa y la justificación electoral. OMPE programa para el 30 de abril pago de compensación de 120 soles a quienes ejercieron como miembros de mesa. Amigos, vamos rápidamente a la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para revisar los resultados. Ya tenemos un nuevo conteo a más del 95.8%. De esta manera van quedando los resultados de las elecciones presidenciales. En primer lugar se encuentra el Partido Político Nacional Perú Libre con 19%. En segundo lugar, tendríamos con un margen de diferencia del 6% aproximadamente a Fuerza Popular con el 13.3%, seguido de Renovación Popular con el 11.6% y luego con el 11.6% también se encontraría el partido Avanza País, Partido de Integración Social. Aquí la figura es diferente a la que teníamos anteriormente, ¿no? En segundo lugar se encontraba Avanza País, luego bajó al tercero y ahora se encuentra en el cuarto lugar, muy seguido de Renovación Popular, quien ya subió al tercer lugar y que antes se encontraba en el cuarto lugar. Por el momento, quienes estarían pasando a una segunda vuelta que se realizaría en el mes de junio sería Perú Libre y Fuerza Popular. De todas formas, tenemos que esperar hasta el conteo final de las actas procesadas. Vamos a ver ahora la elección de congresistas para analizar los resultados generales por organización política. Según los votos válidos, tendríamos al Partido Político Nacional Perú Libre con una bancada mayoritaria, quien tiene el 14.8% de porcentaje de votos válidos. También estaría liderando en el Legislativo Nacional, seguido de Fuerza Popular con el 11.0%, luego Acción Popular con 9.4%, Renovación Popular con 8.6%, Alianza para el Progreso con 7.8%, Avanza País, Partido de Integración Social con 7.1%, Juntos por el Perú con 9.5%, el Partido Democrático Somos Perú con 5.9% y el Partido Podemos Perú con 5.7%. Ellos serían los partidos que hasta el momento alcanzarían representación en el Congreso de la República. Estaríamos hablando de 9 bancadas. Los demás partidos que no pasaron el 5% podrían perder su inscripción vigente ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera quedaría en todo caso el Parlamento. Recordemos que hasta el momento se han procesado en esta elección congresal el 87.0% de actas. Vamos a ver ahora la elección del Parlamento. ¿Quiénes serían las organizaciones políticas que lideran al 68.0% de actas procesadas? Continúa Perú Libre en primer lugar, en segundo lugar Fuerza Popular, en primer lugar con 20% al Parlamento andino, ¿no? Perú Libre. En segundo lugar, Fuerza Popular con 10.9%, en tercer lugar con 10.1% Acción Popular y en cuarto lugar Renovación Popular con 8.4% y finalmente en quinto lugar con 5.4%, quienes tendrían la posibilidad de llegar al Parlamento andino. Bien, vamos a ver ahora la participación ciudadana. ¿Qué cantidad de electores han acudido hasta el momento? Recordemos que esta es una actualización hasta las 10:49 de la mañana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales con actas procesadas al 95.8%.
8%. La participación se dio de esta manera: asistentes un 71.6% y ausentismo de electores estamos hablando de un 28.3%, lo que significaría que se ha incrementado de manera significativa en el número de ausentismo, ¿no?, a las cifras que teníamos anteriormente en las elecciones generales del 2016, que bordeaban el 18%. Habría incrementado hasta un 10% el ausentismo, y claro que seguramente esto se debe al tema de la pandemia que actualmente estamos viviendo y al temor de contagiarse, a pesar de que la Oficina de Procesos Electorales ha implementado una serie de protocolos sanitarios. Bien, hemos revisado de esta manera la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero si usted desea conocer minuto a minuto los resultados, puede también hacerlo a través de la página de la OMP. Ahora les contamos que tras estas elecciones del 11 de abril y los resultados en los que no hubo un candidato que superó el 50%, es necesaria una segunda vuelta que será realizada en el mes de junio. Vamos a ver los detalles. El último domingo se realizaron los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidentes, 130 congresistas y representantes del país ante el Parlamento andino para los próximos 5 años. Hasta el momento, según el conteo oficial de la OMP, el balotaje estaría disputado por 2 candidatos. Si continúa dicho panorama, quedaría a conocer cuándo los peruanos debemos acudir a las urnas nuevamente para definir quién ocupará el sillón presidencial. En ese contexto, la Ley Orgánica de Elecciones establece un plazo de 30 días para una nueva votación, tras la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta. El Decreto Supremo número 122/2020, PCM, que convocó al proceso electoral, subraya que el balotaje se realizaría el domingo 6 de junio. Además, el artículo 111 de la Constitución establece que si ninguna candidatura hubiese alcanzado más de la mitad de los votos válidos en la primera elección, se debe realizar una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de cómputos oficiales, entre los 2 candidatos que obtuvieron la votación más alta. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones resolverá con prioridad las actas observadas sobre candidaturas que pasen a segunda vuelta. Señaló así el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien destacó que de esta manera se contribuye al cómputo que realiza la OMP. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que el Supremo Organismo Electoral dará prioridad a la resolución de las actas observadas referidas a las candidaturas que pasen a la segunda elección presidencial, a realizarse el próximo 6 de junio. En ese contexto, recordó que las elecciones de 2006 se realizaron el 9 de abril y se conocieron los resultados el 5 de mayo, es decir, 26 días después, en 2011. El tiempo de decisión fue 33 días y en 2016 fueron 29 días. En proyección a ello, estimó que la primera semana de mayo estarían resueltas la totalidad del 100% de las actas observadas referidas a la Presidencia de la República, que se eleven al Pleno del JNE, y a fines de mayo las correspondientes al Congreso de la República y Parlamento andino. Salas Arenas explicó que ahora comienza la labor de resolver las impugnaciones de votos en mesa, que corresponde en primer lugar a los miembros de mesa, y si la decisión es impugnada por algún personero, le tocará resolver al Jurado Electoral Especial con la competencia respectiva. No obstante, dijo, las cuestiones que sean objeto de observación por las oficinas descentralizadas de procesos electorales de la OMP subirán a los jurados electorales especiales para resolución, y si ello fuera impugnado, serán elevadas al JNE para la decisión definitiva. Bien, amigos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que miembros de mesa recibirán la compensación de 120 soles a partir del 30 de abril.
Los miembros de mesa, titulares, suplentes o aquellos electores que ofrecieron su domingo voluntariamente y asumieron el importante rol en estos comicios podrán acceder a la compensación de 120 soles a partir del 30 de abril, así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, siendo esta la primera ocasión en la que los miembros de mesa recibirán una compensación económica por sus servicios durante el sufragio electoral realizado en medio de una pandemia. Pero, ¿a dónde deben ingresar para acceder al mismo? Primero deberán ingresar al portal web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales www.ompe.gov.pe desde fines de abril, ya que se habilitará una opción para completar una declaración jurada, indicar la modalidad de cobro y contestar las preguntas de validación. Cabe destacar que esta sería la segunda fase para aquellos ciudadanos que no pudieron inscribirse en el primer grupo o aquellos que cumplieron el rol de miembros de mesa ante la ausencia de los titulares y suplentes. Podrán completar esta declaración jurada del 21 al 29 de abril. Es necesario resaltar que los inscritos en el primer grupo recibirán los 120 soles a partir del 30 de abril y los del grupo 2 a partir del 10 de mayo. Ya lo saben, si cumplieron entonces la función de presidente, secretario y tercer miembro de mesa y sus nombres y firmas figuran en el acta electoral, tanto en la instalación de la mesa como en el acta final del cierre del sufragio, son aptos para recibir este incentivo económico. La OMPE señaló que en una segunda vuelta, que sería este 6 de junio, los miembros de mesa serán los mismos que salieron sorteados para la primera jornada y recibirán otros 120 soles por su labor. La Asociación Civil Transparencia estuvo presente a través de sus voluntarios en 165 locales de votación, vigilando que se cumplan los protocolos de bioseguridad sanitaria en la jornada electoral. La jornada del 11 de abril estuvo expuesta a la observación electoral tanto nacional como internacionalmente. En este caso, la Asociación Civil Transparencia desplegó 1.300 voluntarias y voluntarios en 165 locales de votación a nivel nacional y en Madrid, España. Entre las incidencias reportadas durante todos los momentos del proceso electoral, la instalación, sufragio y escrutinio identificaron sobre los protocolos sanitarios establecidos que el 90,2% respetó el uso de mascarilla, la medición de la temperatura al ingreso de los locales y solo un 9,8% no cumplieron las indicaciones. Con respecto a la aplicación de alcohol, el 90,8% de los locales lo ejecutaron y el 9,2% hizo caso omiso. Debido a la pandemia, el distanciamiento social es una de las principales formas de prevenir el contagio. Ante ello, en los locales observados fue respetado el distanciamiento al momento del ingreso por más del 70% de locales, y al interior, el 74% de colegios de votación lo cumplieron. En cuanto a la señalización e indicaciones a tomar dentro de los locales de votación, se cumplió ello por el 94,5% de los centros de votación, frente a un 5,5% que no cumplió con todos los carteles preventivos. Dentro del mismo recordaron a los electores mantener el distanciamiento mediante los mismos carteles. El 71,8% lo cumplió y el 28,2% no lo hizo. Los locales también se preocuparon por darle facilidades a las personas con discapacidad o embarazadas. Podemos ver que el 70,6% de locales brindó las mismas y el 28,2% no las cumplió. Entre las dificultades que se presentaron y fueron reportadas por voluntarios de transparencia, se registran 20 por ausencia de espacios habilitados para personas con discapacidad, 27 casos porque no se brindó la orientación adecuada, 20 porque no se brindó atención preferencial y 17 otros diversos. No se recibió reportes sobre impedimento para que personas de la comunidad LGTBI ejercieran su derecho al voto, ni reportes de discriminación basados en sexo o identidad étnica cultural. Bien amigos, tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre trámites de dispensa y justificaciones para las elecciones generales 2021. Vamos a conversar con Luis Grillo, él es jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, señor Grillo? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación, muy amable. Señor Grillo, primero tenemos que hablar sobre las multas electorales. ¿Qué pasa si algún ciudadano no ha acudido a votar este 11 de abril?
Sí, efectivamente, hay que recordar que el voto en el país es obligatorio y al generar alguna omisión hay una asignación de multa que bien puede ser por omisión al sufragio o bien por omisión a la instalación. Hay que considerar también los porcentajes de la OIT que se asignan por multas dependiendo de, en el caso de la omisión al sufragio, dependiendo del registro del domicilio del distrito al que pertenecemos. Recordemos que existen 3 categorías: distritos no pobres, pobres y de pobreza extrema. En el caso de los distritos no pobres, la asignación de la multa asciende al 2% de la OIT vigente. En este caso estamos hablando de 88 soles. En el caso de aquellos distritos considerados pobres, la asignación de la multa es del 1% de la OIT vigente, equivalente a 44 soles. Y para aquellos distritos que están registrados o considerados como pobreza extrema, la asignación de la multa es de 0.5%, lo que equivale hoy por hoy a 22 soles. Ahora, la asignación de la multa por omisión a la instalación de una mesa de sufragio, estamos hablando de aquellos ciudadanos que han sido sorteados y que han sido asignados como miembros de mesas titulares o suplentes, o aquellos a quienes hemos invitado a que conformen la mesa precisamente para asegurar el ejercicio del derecho de voto de los electores asignados a esa mesa y los hemos negado, también somos generadores de esta multa. En el caso de este tipo de multa, por este tipo de omisión, no existe una categoría, la asignación es del 5% de la OIT vigente, estamos hablando de 220 soles. Sin embargo, la norma, señor Grillo, establece que se puede dispensar a ciertas personas. ¿Cuáles serían estos motivos de dispensa? Correcto. Hay que entender que la dispensa y la justificación, que son los recursos que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones, es solo para aquellos ciudadanos que, ajenos a su voluntad, no han podido participar en este proceso electoral. No es que todas las personas que hayamos decidido no participar del proceso podamos dispensar. Hay que tener en cuenta que el reglamento, precisamente de este trámite, contempla algunas causales que deben de ser invocadas en la solicitud del administrado. En ese sentido, hay causales que efectivamente exigen también un pago de derecho de trámite, que para una dispensa asciende a 23 soles con 60 y para una justificación 23 soles con 40. Pero dado el marco y el escenario atípico en el que se ha desarrollado este proceso electoral, es importante señalar que se han incorporado algunas causales precisamente en el marco de la pandemia que venimos enfrentando, no solo aquí en el Perú, sino en el mundo entero. Y a raíz de esto es que nosotros estamos generando algunas causales precisamente en atención a ello. Hay que recordar que la ley 31038, promulgada por el Congreso de la República, identificó a la población de 65 años a más como una población vulnerable. Este tipo de, si bien es cierto, los ciudadanos de esta edad que están cuya edad varía entre 65 a 69 meses, con 69 años con 11 meses y 30 días, el voto sigue siendo obligatorio. Esta ley les permite el beneficio de solicitar una dispensa. El trámite es sencillo, es ingresar a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.pe. Van a ingresar los datos que están consignados en su documento nacional de identidad y una vez que ingresen van a seleccionar el proceso electoral que van a dispensar y la causal que están invocando. Ya el mismo sistema se encargará de solicitarle los requisitos para que puedan finalmente registrar su solicitud en la plataforma. Este es el primer grupo identificado por esta ley. El segundo son los pacientes crónicos, pacientes con enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, alguna cardiopatía, obesidad, entre otras. Y para, digamos, cumplir con esta causal se tiene que adjuntar algún documento que efectivamente acredite la enfermedad existente, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un paciente diabético y me recetan metformina, en mi receta en la parte superior de la misma indicarán mis datos y luego las razones por las cuales me están recetando metformina, que es por ser diabético tipo 2. Con ese documento más que suficiente, es un medio probatorio que efectivamente aplico la causal que estoy invocando. Este tipo de trámite, vuelvo a repetir, exonera a cualquier pago por derecho de trámite, lo que lo hace gratuito. El tercer grupo que está contemplado en esta gratuidad de la dispensa son precisamente aquellos ciudadanos que el día de la elección, el día domingo,
al momento de acercarse al local de votación y como parte del protocolo implementado por nuestros compañeros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al ser medidos la temperatura, esta ha estado por encima de los 37.5 establecido en el documento en cuestión, razón por la cual han sido invitados a dar un paso al costado y han pasado a ser registrados por nuestros compañeros de OMPE en un aplicativo de la administración de este órgano electoral que precisamente ha previsto para que no haya afectación alguna a los ciudadanos. Esta data que se ha generado a nivel nacional ha sido trasladada al Jurado Nacional de Elecciones para que nosotros procedamos a la dispensa respectiva. Entonces, vuelvo a repetir, ese trámite también es gratuito, dada la causal que se ha señalado, y el último cuarto grupo son los pacientes que en este momento están enfrentando la terrible infección del COVID. Y en ese sentido, lo primero que quisiéramos exhortar a la población es que lo que más nos importa a nosotros, al Jurado Nacional de Elecciones, es la salud y la recuperación de las y de los ciudadanos. Y en ese sentido, una vez que hayamos concluido el tratamiento, una vez que estemos recuperados, hagamos el trámite sin problema alguno. ¿Cuáles son los documentos que acreditarían que hemos sido paciente COVID y que por esta razón no hemos podido participar del proceso? En primera instancia es el resultado con diagnóstico positivo del ciudadano. Puede, independientemente del tipo de prueba que se haya hecho, si ha sido una antígena, si ha sido una molecular, una serológica o una rápida, el detalle es que la prueba efectivamente se haya emitido y que el diagnóstico sea positivo. Con ese documento vamos nosotros a tomar como referencia los 14 días establecidos por el Ministerio de Salud, independientemente de que la sintomatología haya podido empezar días antes o días previos a la toma de la muestra de la prueba. Ahora, sí es cierto también que efectivamente no todos los organismos reaccionamos de la misma manera. Y en ese sentido, si la recuperación nos ha tomado mucho más tiempo y ha intervenido algún médico dándonos precisamente algún tipo de tratamiento, pues cuando nos recuperemos, a los 20, a los 30, a los 40 días, dependiendo sea el caso, pues el médico nos emitirá un documento, un alta epidemiológico, con el cual nosotros podemos evidenciar que efectivamente la fecha de inicio de la sintomatología y la fecha de alta que nos está emitiendo el médico en cuestión. Entonces, con ese documento, más que suficiente para poder tramitar la dispensa o la justificación sea el caso. Excelente, señor Grillo, quedó clarísimo. En todo caso, ¿en qué casos se puede tramitar una dispensa o una justificación? Sin embargo, me gustaría incidir aquí que no tienen que hacer este trámite ahora mismo, sino tienen todavía un plazo. Correcto. La plataforma del módulo de dispensa se ha aperturado el día 12, un día después de haber concluido la elección, y la respuesta, en todo caso, a las distintas consultas del por qué no se podía hacer el trámite antes, es sencilla, porque la dispensa y la justificación son recursos que permiten extinguir una multa precisamente por una omisión generada. Si yo hubiera aperturado el servicio antes de la elección, ¿qué multa le extingo? ¿Qué omisión se ha generado? Si no había proceso alguno todavía concluido. Por eso es que recién el día 12 se ha aperturado. Tenemos todo el mes de abril, todo el mes de mayo, de junio, inclusive hasta el mes de julio, para realizar este trámite. Recordemos que nuestra plataforma funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nosotros con gusto vamos a poder atender sus solicitudes una vez que estas sean registradas en ella. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con las mesas de sufragio que no fueron instaladas? ¿Qué pasa con todos esos electores que no pudieron emitir su voto? Pero recordemos que es un porcentaje mínimo, ¿no? Pero siempre hay que hacer la consulta. Correcto. En un escenario ordinario, y utilizo el término para, digamos, identificar los procesos electorales antes de la pandemia, es decir, en un escenario convencional, pues la Ley Orgánica de Elecciones señala que cuando una mesa que ha intentado ser instalada hasta el mediodía se declara ya cerrada, todos aquellos ciudadanos que hemos estado asignados a la mesa de sufragio en cuestión somos generadores de multa. Pero no podemos negar, el Jurado Nacional de Elecciones no puede ser indiferente a este nuevo escenario y a estas nuevas variables que ha traído consigo
esta pandemia. Por consiguiente, lo que se ha determinado es que precisamente, más aún porque los compañeros de OMPE, al momento de planificar el proceso de elecciones, ha contemplado el voto escalonado. Entonces, en ese sentido, si usted había sido convocada de acuerdo al último dígito de su número de identificación, acercarse al local de votación, por ejemplo, a las 6 de la tarde, y usted se da con la sorpresa que la mesa de votación ha sido declarada cerrada, no le podría imputar a usted una multa porque está cumpliendo con lo programado por nuestros compañeros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, frente a ello, el jurado ha tomado la decisión que va a solicitar a la OMPE que por favor nos comunique sobre las mesas electorales que han sido declaradas cerradas al mediodía, el día de la elección, para proceder a la dispensa respectiva de los ciudadanos y las ciudadanas que no han podido ejercer su derecho de voto. Esto no ocurre con aquellos miembros de mesa que fueron sorteados y fueron designados para la apertura de estas mesas, aún a pesar de los ciudadanos que fueron convocados precisamente para asegurar el ejercicio del derecho de voto de las y los ciudadanos que efectivamente se acercaron el día de la jornada electoral a cumplir con esta responsabilidad cívica. Bien, señor Grillo, hasta el momento, ¿cuántas personas han solicitado su dispensa en el marco de las elecciones generales? Sí, te decía que en ese sentido, desde el momento de la apertura del sistema hasta hoy a las 7:30 de la mañana, teníamos en registro más de 17,000 solicitudes solo acá en Lima y más o menos entre 21,000 solicitudes a nivel nacional. Hay que considerar y hay que tener en cuenta que cuando los ciudadanos ingresan a la plataforma, van a registrarse con los documentos, decíamos, consignados en su DNI, y uno de los datos tiene que ver el ubigeo en el que yo estoy registrado. Entonces, dependiendo del ubigeo al que yo pertenezco, va a llegar esta solicitud a la plataforma o a la bandeja de nuestras oficinas desconcentradas que tenemos a nivel nacional. Claro que sí. Señor Grillo, ¿algo más que le gustaría añadir para finalizar ya la entrevista? Te agradezco mucho. Sí, me gustaría exhortar a la población el reconocimiento que es del Jurado Nacional de Elecciones en virtualizar este procedimiento, este trámite, con la finalidad de no generar ningún tipo de afectación en la exposición de la población para acercarse a las instalaciones del jurado a nivel nacional. Por ello es que les pido, les exhorto a la población de que por favor no se acerquen a nuestros locales. Si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto al trámite, comuníquense con nosotros a través del call center al 311-1717 o a través de nuestro correo de consultas @jne.gov.pe, que con gusto vamos a atender. Es cierto que hay mucha demanda, pero recordemos que también el plazo para desarrollar este trámite se ha extendido hasta el mes de julio, todo el mes de julio. Entonces, tengamos paciencia, recurramos con tranquilidad. Esta plataforma funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, y evitemos, por favor, en exponernos ante una situación como esta. Bien, importantísimo este llamado. Muchísimas gracias, señor Grillo. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes por la invitación. Muy amable. Listo. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Jurado Nacional de Elecciones registra más de 200 incidencias en elecciones generales del último domingo. Además de Lima, los casos se presentaron en 4 regiones del sur del país. A 208 ascendieron las incidencias electorales que se registraron en todo el país durante las elecciones, de acuerdo con el reporte emitido por el JNE al término de la jornada democrática. Con mayores casos figuraron Lima con 70 casos, seguido por Arequipa con 24, Apurímac con 19, Puno con 15, Cusco con 14 y Ayacucho con 13, entre otros. En Tacna solo se presentó un caso. 45 incidencias estuvieron relacionadas a propaganda dentro de los plazos prohibidos por la ley. En tanto, 20 fueron correspondientes a electores que firmaron y colocaron su huella digital en lugares que no les correspondía en la lista de votantes y 16 a carteles de candidatos u opciones con marcas en cámara secreta. Igualmente, 16 casos referidos a ciudadanos que ejercieron funciones de miembros de mesa a pesar de la prohibición
15 a mesas de sufragio instaladas antes de las 7 de la mañana con miembros suplentes y electores de la fila y 15 a miembros de mesa que abandonaron su cargo durante la etapa de sufragio. El reporte señala asimismo que durante la jornada se instaló el 99,96% de las mesas de sufragio, es decir, 34 no fueron instaladas. Bien amigos, y el Ministerio Público informó que la jornada electoral cerró con 56 detenciones. Vamos a ver el siguiente informe. La jornada electoral cerró con 56 detenciones realizadas por incumplimiento de la ley seca, realización de propaganda electoral en horas prohibidas y por intento de suplantación de electores. Así lo reportó el Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público. De las detenciones registradas, 42 se produjeron en el Distrito Fiscal de La Libertad y el resto en los distritos fiscales de Ancash, Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Ica, Junín, Lima Norte, Lima Sur, entre otros. Durante el proceso electoral, desde el 1 hasta el 11 de abril, el Ministerio Público realizó 4.206 operativos en el país para prevenir el delito electoral en los comicios generales. Asimismo, los representantes del Ministerio Público realizaron 1.756 actividades de difusión sobre delitos electorales y diversas coordinaciones interinstitucionales con el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otros. Para monitorear el desarrollo del proceso electoral, se desplazaron 4.800 fiscales de los 34 distritos fiscales del país. En los locales de votación, los fiscales supervisaron el cumplimiento de las restricciones electorales como las medidas sanitarias ante la pandemia COVID-19. Vamos a cambiar un poco el ángulo de la información para contarles que el presidente Francisco Sagasti felicitó al electo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y saludó el correcto desarrollo de la jornada electoral en el país vecino. Ecuador llevó a cabo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales en paralelo con Perú, en la cual salió victorioso Guillermo Lasso, siendo el virtual ganador y futuro presidente de Ecuador. En ese sentido, su homólogo, el presidente Francisco Sagasti, felicitó el triunfo de Lasso y el correcto desarrollo de la jornada electoral. De igual forma, renovó los lazos entre los países vecinos, resaltando que trabajarán en cooperación en pro del desarrollo de ambas naciones. Cabe destacar que el triunfo de Lasso fue una gran sorpresa, esto debido a que en primera vuelta estaba por debajo de su contendor electoral, Andrés Arauz, quien quedó fuera de carrera. Bien amigos, rápidamente vamos con el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenidos a esta nueva edición del ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Soy Juradito y como siempre, les tenemos mucha información electoral que les será de utilidad. Le di la misión a Paloma Barreto de explicarles qué es una multa electoral. Gracias Juradito por el pase. Les cuento a nuestros amigos que una multa electoral es una sanción económica impuesta a los ciudadanos y ciudadanas que no cumplieron con su deber de sufragio, no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente en un determinado proceso electoral. ¿Cuál es el monto de las multas electorales? Mira, Juradito, los montos de las multas electorales se determinan sobre la base de la unidad impositiva tributaria vigente al momento en que se generó la infracción electoral para las elecciones generales 2021. La multa por elector omiso, si vives en distrito no pobre, es de 88 soles. Si vives en distrito pobre no extremo, es de 44 soles. Y si vives en distrito pobre extremo, será de 22 soles. Recuerden que el voto es obligatorio a partir de los 18 años, incluso cumplidos el mismo día de la elección. En cambio, para los mayores de 70 años, el voto es facultativo. Si fuiste sorteado miembro de mesa, titular o suplente y no ejerces esta función, pagarás 220 soles. Si no cumples con la función de miembro de mesa y no vas a votar, tendrás que pagar 220 soles y la multa del distrito en el que vives, es decir, pagarás 2 multas. En el Perú, recordemos, el sufragio es un deber y un derecho. Este 11 de abril acudamos a las urnas y emitamos un voto responsable e informado. Muy bien, Paloma. Ahora vamos a conversar con mi reportero amante de la lectura, Jairon Córdoba.
¿Qué estás leyendo, Jairon? Hola Juradito, mira, estoy leyendo Historia de las Elecciones en el Perú, que es un libro que se publicó hace 2 años en el Jurado Nacional de Elecciones, específicamente el fondo editorial de nuestra institución, junto al IEP, que es el Instituto de Estudios Peruanos, publicaron este increíble libro que tiene hitos muy importantes de la historia de las elecciones, como por ejemplo el sufragio femenino y también, por ejemplo, la historia de las elecciones con respecto a las votaciones de las personas que son o que eran analfabetas, ¿no? Y también los indígenas. ¡Qué interesante! Cuéntame más sobre la función que cumple el fondo editorial del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones tiene una función muy importante, la cual es promocionar y difundir materiales bibliográficos referentes a la materia electoral, a la historia de las elecciones, así como también del derecho electoral. Esto es muy importante porque ayuda a consolidar la gobernabilidad y la democracia de nuestro país. Dirás que soy muy preguntón, pero cuéntame, ¿cuántos libros ha publicado el fondo y cuál me recomiendas? Bueno, hasta el momento el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones ha publicado más de 70 libros. Y si me preguntas qué te recomiendo, bueno, primero te recomiendo este, que es la historia de las elecciones en el Perú, pero además también te recomiendo Somos Ciudadanas de Karen Paulsen, un libro muy importante que además te cuenta la historia del sufragio femenino, algo que está en boga, que se conversa mucho en la actualidad acerca del empoderamiento de la mujer. Bueno, Jairon, te dejo disfrutando de la buena lectura. Cuídate, Juradito. Bueno, se nos agotó el tiempo. Soy su amigo Juradito y los espero en el próximo programa del ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Un abrazo y saludo a mis fans. Amigos, la Defensoría del Pueblo cumplió el rol de supervisor electoral durante la jornada del último domingo. Tras ello, emitió un comunicado en el que considera de satisfactorio el proceso electoral, pero con contratiempos. La Defensoría del Pueblo consideró que las elecciones en el país se desarrollaron de forma satisfactoria, pero con contratiempos. Fue mediante un comunicado que destacó el civismo de la ciudadanía por su participación y resaltó el esfuerzo de las instituciones electorales. En cumplimiento de su tarea de supervisión electoral, la Defensoría del Pueblo desplegó el personal de sus 38 oficinas a nivel nacional para estar presentes en 156 locales en todo el territorio peruano. En la jornada observaron demora en la instalación de los locales de votación, lo cual generó malestar entre los ciudadanos. La Defensoría manifestó también que en muchos locales no se respetaron adecuadamente las medidas de prevención de contagios de la COVID-19, como la distancia social. De igual forma, denunciaron la ausencia de autoridades que hagan cumplir estas normas obligatorias. La Defensoría del Pueblo finalizó el comunicado anunciando que emitirá en los siguientes días un informe con recomendaciones para la segunda vuelta. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre las impugnaciones y actas observadas en los procesos electorales. Hoy nos acompaña Julio Silva, él es abogado especialista en temas electorales. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Paloma, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, a ti las gracias por acompañarnos aquí, como siempre, en JN TV. ¿Bajo qué situaciones se puede observar un acta? A ver, en principio creo que es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. El acta electoral es este documento en el cual se registra toda la jornada electoral desde la instalación, pasando luego por el sufragio y luego por el escrutinio. Es decir, es un documento que los ciudadanos cuando vamos a votar, obviamente solo nos encontramos con la cédula de votación, pero luego de terminada la jornada electoral y durante la jornada electoral, este documento denominado acta electoral es un documento aparte que registra estas 3 etapas, estas 3 secciones de todo el proceso, toda la jornada electoral. Además, creo que también es importante comentar lo siguiente, que esta acta electoral no es un solo documento, sino que en principio se realizan hasta 5 ejemplares de esta acta electoral.
¿Por qué? Porque recordemos que en todo proceso electoral y en concreto en la jornada electoral intervienen diferentes actores. Y por ejemplo tenemos un acta electoral que va dentro de un sobre plastificado plomo, que se denomina el acta o el sobre plomo, que va dirigido hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y es, por ejemplo, esa acta la que se utiliza para el cómputo de votos. Además de esta acta, por ejemplo, tenemos otra acta que es la que va en un sobre de color celeste, se llama el acta en sobre celeste, que va destinado al jurado electoral especial y que, por ejemplo, se utiliza para observar o para resolver, las impugnaciones que pudieran haber, los pedidos de nulidad que pudieran haber planteados en mesa y las observaciones que pueda realizar la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales cuando recibe estas actas y advierte pues alguna observación, alguna inconsistencia. Además, por ejemplo, esta acta de color celeste se utiliza, por ejemplo, para el cotejo, cuando en un caso particular faltan firmas, falta datos, etc. Y luego ya tenemos otras actas que vamos a mencionarlas rápidamente, que son la acta que va en un sobre rojo que va para la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para la OMPE, un acta en sobre verde que va para el Jurado Nacional de Elecciones, que puede en algunas circunstancias ser utilizada por parte de este organismo, del órgano jurisdiccional electoral de última instancia para resolver algunos casos particulares. Y finalmente hay actas que se emiten a los observadores, a los personeros que están en las mesas de sufragio. Entonces, tenemos en cuenta eso en principio para poder comprender qué es un acta observada. Y a partir de ahí podemos en todo caso señalar que un acta observada, en resumen, es aquella acta que llega a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y que por alguna razón, por alguna circunstancia o motivo, no puede ser contabilizado, no puede ingresar al cómputo o al conteo porque se advierte por parte del personal de la ODP que tiene algún error, alguna inconsistencia que vamos en todo caso a comentarlo más adelante. Sí, Julio, precisamente, ¿cuáles son esos errores más comunes que se podrían cometer al momento de llenar un acta? Bueno, tenemos básicamente 4 tipos de errores previstos además en nuestra normativa electoral y ellos tienen que ver, por ejemplo, con aquellas actas que van sin datos, con casilleros vacíos o actas sin firmas. Recordemos que la jornada electoral es una jornada electoral bastante extensa, incluso con ocasión de estas elecciones generales 2021 se amplió el horario de votación de sufragio de 7 a 7. Tenemos que añadirle a ello el tiempo de instalación desde las 6 de la mañana y luego al final de la jornada el tiempo de escrutinio, de conteo de votos. Estamos hablando pues que algunos miembros de mesa incluso han señalado que se han retirado aproximadamente a las 11 de la noche. Producto a veces del cansancio, pues, o a veces del desconocimiento, es que se llenan o se entregan actas a la ODP que no tienen las firmas completas de los miembros de mesa. Recordemos que toda mesa de sufragio tiene 3 miembros. ¿Qué pasa si el acta que se remite en sobre plomo a la ODP no tiene las firmas completas en las 3 secciones de instalación de sufragio de escrutinio? Esta acta pasa a ser observada. Ese es entonces un supuesto, un primer supuesto. O también puede darse el caso de que esa misma acta tenga las firmas necesarias, pero en la parte de adelante, en la parte de los casilleros donde van las votaciones, pues no tenga tal vez llenadas las cifras que corresponden vuelvo a reiterarlo, por equivocación, desconocimiento o tal vez incluso a veces por cansancio propio de la jornada electoral, ¿no? Claro. Otro segundo supuesto bastante interesante y que se suele dar también son las llamadas ilegibilidades, es decir, actas que sí tienen los casilleros completados por parte de los miembros de mesa, pero los caracteres, los signos o las grafías son ilegibles, ¿no? Y esto pues puede darse también a veces porque los miembros de mesa quieren, no sé, retirarse ya temprano lo más pronto posible y se escriben de manera rápida, de tal forma que el encargado, la persona que está realizando la contabilización, el cómputo de
esos votos en el centro de votación de las ODPs, pues lo considera ilegible, ¿no? Entonces, en ese tipo de supuestos también se observa esa acta electoral y luego pasa a ser enviada al jurado electoral especial, tal como me olvidaba mencionarlo, en el caso de las actas sin datos o actas sin firmas, también al ser observadas no es que las actas se queden ahí en la ODP, no, son enviadas al jurado electoral especial, que es el órgano jurisdiccional electoral de primera instancia, que va a resolver justamente este tipo de observaciones. Un tercer supuesto, si me permite, Paloma, es el supuesto de acta incompleta, ¿no? Y este es un supuesto ya un poco más técnico. ¿Por qué? Porque ahí ya nos remitimos a un concepto que es el total de ciudadanos que fueron a votar, que votaron. En las actas electorales hay un casillero específicamente destinado para que los miembros de mesa consignen quiénes o la cantidad de ciudadanos que efectivamente fueron a votar en esa mesa de sufragio. Vamos a poner un ejemplo. En una mesa de sufragio hay 300 electores. No todos han ido, al menos las cifras de ausentismo nos revelan un 27-28% de ausentismo. Estamos hablando pues de que una cuarta parte no fue a votar. Estaríamos hablando en este supuesto de 300 electores, no sé, supongamos 50 no fueron a votar, 250 finalmente fueron a votar. Entonces los miembros de mesa se les exige que consignen ese número, esa cantidad de electores que realmente, efectivamente fueron a votar. ¿Y qué es lo que pasa? Que también a veces por desconocimiento, por a veces poca capacitación o poca atención por parte de los miembros de mesa en las jornadas de capacitación, no consignan esa cifra en ese casillero específico, y esa observación, esa falta de consignación del total de ciudadanos que votaron es una observación, se denomina o estamos frente a un acta incompleta que también tiene que ser resuelto por el jurado electoral especial. Y finalmente, en la última observación son las denominadas actas con errores materiales. ¿Qué quiere decir? Que básicamente son las actas en las que sí aparece el total de ciudadanos que fueron a votar, sí aparecen las firmas, sí aparecen los casilleros de los diferentes partidos completados, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos una suma de los votos, por ejemplo, no coincide o no cuadra, no hay concordancia con el total de ciudadanos que fueron a votar. Por ejemplo, en el acta, en la suma de casilleros me arroja 270 ciudadanos que fueron a votar y resulta que los miembros de mesa me dijeron que únicamente fueron 250, entonces pues hay una evidente inconsistencia porque no pueden haber más votos de los ciudadanos que fueron a votar efectivamente ese día, ¿no es cierto? Ese es otro supuesto, el último supuesto. Básicamente entonces estamos hablando de 4 supuestos en los cuales la normativa electoral entiende que hay o estamos frente a un acta observada y que tiene que ser remitido a la brevedad por parte de la ODP al jurado electoral especial competente territorialmente, y este jurado electoral especial va a resolver esta acta observada, va a emitir una resolución en la cual va a determinar si es que esa acta observada puede ser salvada o no, en el caso, por ejemplo, de actas sin datos o actas sin firmas, si va a determinar cuál es el carácter que corresponde, si es que se puede determinar ante las ilegibilidades, va tal vez determinar el total de ciudadanos que fueron a votar o va a resolver esas inconsistencias. Claro. Listo. Julio, pero esto es en primera instancia lo que ocurre en el jurado electoral especial. Sin embargo, puede también ir a una segunda instancia si hay alguna complicación en esta acta. Así es, efectivamente, porque la decisión que pueda tomar un jurado electoral especial es una decisión que seguramente, pero de manera imparcial, seguramente va a favorecer o desfavorecer a un determinado partido político o determinado candidato, porque pues en las actas se registran justamente las preferencias electorales. Y ante esta decisión, que además es susceptible justamente de ser impugnada, y esta impugnación, este recurso de apelación frente a una decisión de un jurado electoral especial que resolvió un acto observada, quien se pronuncia en última y definitiva instancia es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el órgano jurisdiccional electoral, el Supremo Tribunal Electoral, que va a dirimir en última y definitiva instancia, como lo he señalado, de tal manera que pues frente a actas que, vuelvo a reiterarlo, tal vez desfavorezcan o favorezcan a un determinado candidato, recordemos pues que las votaciones, al menos tal cual lo indican los informes que viene emitiendo la OMPE, estamos ante resultados en algunos casos bastante ajustados, claro, tanto en la elección presidencial como en la elección congresal, y seguramente vamos a tener
actas observadas que, además de ser resueltas por los jurados electorales especiales, los partidos van a impugnar estas decisiones y el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que dirimir. Julio, muchísimas gracias por esta valiosa información. Ahora conocemos muy bien de qué se tratan las actas observadas, en qué casos se denominan así y cuál es el procedimiento en primera instancia y en segunda instancia. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Paloma, encantado. Cuídate. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Amigos, la agencia de noticias andina nos comparte las 5 noticias oficiales más importantes del día. Veamos. Bienvenidos. Desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. Gracias a que se logró adelantar la llegada de vacunas Pfizer, el gobierno aprobará esta semana un nuevo plan de vacunación masiva contra la COVID-19, informó el presidente de la República, Francisco Sagasti. El nuevo cronograma será posible gracias a la compra de dosis adicionales que aumentarán la velocidad de vacunación. El Ministerio de Salud informó que a la fecha hay 2.073 pacientes internados en servicios de cuidados intensivos con ventilación mecánica en todo el país debido al COVID-19. Hasta hoy, el total de casos confirmados subió a 1.653.320 desde el 6 de marzo del 2020, día en que se reportó al llamado paciente cero. De acuerdo a cómo avanza el conteo de votos a cargo de la OMPE, 9 serían las bancadas que alcanzarían curules parlamentarias. Serían Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú y Podemos Perú. Estas serían las agrupaciones que formarían parte del periodo 2021-2026 al pasar la valla electoral del 5%. 56 personas fueron detenidas a nivel nacional por incumplir las restricciones por elecciones. El Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público precisó que en su mayoría incumplieron la ley seca, realizaron propaganda en horas que estaba suspendida y por intento de suplantación de votantes. Con el objetivo de mantener la salud emocional, la comunicación asertiva y las relaciones afectivas, el Ministerio de Educación reactiva su servicio Senajo Escucha. Jóvenes entre 15 y 29 años accederán a sesiones virtuales de libre acceso vía Zoom y Facebook Live. Las sesiones se realizarán todos los miércoles a las 5 de la tarde hasta el mes de julio. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Es momento del informativo nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Veamos. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 13 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas se presentó en la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero del Congreso de la República para exponer sobre la implementación de la intervención temporal Hambre Cero. Señaló que esta intervención es una acción territorialmente articulada del Estado para enfrentar los retos de inseguridad alimentaria, con énfasis en la población con mayores privaciones durante la pandemia. Indicó que se atenderá a más de 1,5 millones de personas. El eje oriente en la región Loreto, el eje norte compuesto por las regiones de Cajamarca y La Libertad y el eje de la Sierra Centro-Sur compuesto por las regiones de Ayacucho y Huancavelica. El cuarto eje compuesto por Lima y el Callao. En suma, Hambre Cero está en este momento interviniendo a nivel de 43 provincias y 188 distritos. En ese sentido, estamos hablando de un monto que supera los 486 millones de soles. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, la población que estaría acogida en el marco de Hambre Cero.
Para contribuir a que las familias del distrito de San Luis de Lucma tengan una alimentación saludable, el programa País, en coordinación con el gobierno provincial de Cutervo e INDECI, han entregado más de 550 kilos de productos de primera necesidad a 2 comedores populares en el ámbito de atención del Tambo Tunasloma. Jaime Terán, jefe de la unidad territorial del programa País, nos brinda más información. Gestionando desde el Tambo Tunasloma, contribuyó a que el gobierno provincial pueda entregar bolsas de arroz, de lenteja, fideos, tarros de leche, conservas de atún, entre otros alimentos, a 2 comedores populares en el distrito San Luis de Lucma, provincia de Cutervo, para que puedan distribuirlos entre las familias que forman parte de estos comedores populares. En Ayacucho, más de 3.500 personas con discapacidad severa y en situación de pobreza reciben del programa Contigo del MIDIS una pensión bimestral de 300 soles. Estas personas viven en 115 distritos de esa región. En Ancash, en 150 distritos, son más de 2.700 personas con discapacidad severa las que reciben esta pensión. Y en La Libertad son más de 2.500 personas usuarias en 75 distritos las que reciben la subvención. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, no hay tiempo para más. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de nuestros 22 canales aliados. Los dejamos con imágenes del distrito de Miraflores. Permiso.